Vamos a comenzar entonces la segunda mesa redonda de este primer día del Congreso. Esta mesa redonda estará coordinada por Climate Heritage Network. A mí me tocará ser el moderador de esta mesa. Voy a ir presentando a cada uno de los disertantes invitados y luego que finalice cada una de las presentaciones, de manera secuencial presentaremos al próximo. Uma mensagem para os colegas de fala portuguesa que estão participando dessas atividades: vocês podem ativar as legendas que estão no setor inferior da tela para ver uma tradução simultânea das apresentações que sejam feitas durante esa mesa. Al final de la mesa redonda tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Aquellas personas que estén interesadas nos pueden enviar su consulta a través de la opción Q&A o preguntas y respuestas que se encuentra en la barra inferior de Zoom. Voy a presentar entonces al primero de los disertantes. Isaac Sastre de Diego es asesor para asuntos culturales del Ministerio de la Presidencia y Justicia del Gobierno de España. Él es licenciado en Historia y Teoría del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Politécnica de Valencia y en la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó estadías de investigación en la Facultad de Historia de la Universidad de Oxford y en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma. Bienvenido, Isaac. Muchas gracias, Mauro. Gracias por la presentación y también por, lógicamente, invitarme a este congreso tan necesario Camino de Mondiacul. Empezar con un dato que redunda en la importancia de lo que acabas de decir tú en la anterior mesa redonda, en ese camino precisamente de Mondiacul. Es tan importante, son tan importantes los foros como este, no solo para generar debate durante la conferencia mundial, que en este caso continúa después de la maravillosa conferencia de México en Barcelona, ahora a finales de septiembre, sino que como novedad, además de ese gran informe, esa memoria final que UNESCO hará, como hizo también con México, donde se reunieron más de 1000 acciones, 1000 actividades, no solo las sesiones oficiales para armar de contenidos la agenda global eh, de cultura, sino que esta vez, además, junto con la presentación por primera vez de un Global Report, de un informe global del estado de la cultura, se crea una biblioteca digital, se crea un gran repositorio de documentos, de información para cada uno de los temas que se van a tratar en el Mondiacul y, como bien ha dicho Mauro, uno de ellos es el patrimonio, la cultura y el patrimonio en crisis, y muchos de ellos tienen que ver con la cultura y la sostenibilidad, por no decir todos. Entonces, quería poner ese acento añadiendo a lo que ha dicho Mauro para destacar todavía más la importancia que tienen este tipo de encuentros. Así que muchísimas gracias por haberlo organizado. Y sin más dilación voy a compartir mi pantalla. Espero que podáis, que no haya problemas. Genial. Bueno, voy a utilizar dos realidades que por desgracia han acontecido en menos de un año, en un año, dos episodios que demuestran la acción destructora del cambio climático en España, para a continuación señalar una serie de aspiraciones a las que, desde el punto de vista de la Administración, deberíamos dirigirnos en nuestras políticas públicas para hacer frente a la emergencia climática. Estas dos realidades son conocidísimas. Una es muy reciente, ha sido los incendios que han acabado con casi 400.000 hectáreas en kilómetros cuadrados hectáreas de territorio en España,
provincias como Ourense en Galicia han visto arder casi un 10% de toda su extensión y han afectado a sitios naturales, a parques naturales, a reservas de la biosfera. Y en concreto, estas fotos de la agencia EFE pertenecen al resultado de la acción del fuego en Las Médulas, en la provincia de León, al norte de España, que está declarado desde hace un poco más de 20 años, desde el 1997, Patrimonio Mundial Cultural y Natural por la UNESCO. Unos incendios de los que se hicieron eco todos los medios nacionales e internacionales, asociaciones tan reconocidas como WWF, como Greenpeace, y donde se ponía, bueno, el acento lógicamente en el impacto visual que había generado la destrucción del fuego en un sitio que tiene más de 2000 años de antigüedad, que es ni más ni menos que producto a su vez de la acción del ser humano con el medio natural. Son unas minas romanas de extracción de oro que conformaron ese paisaje que ahora, 2000 años después, se había convertido en un paisaje natural único. Me parece muy acertada el análisis que hizo una de estas organizaciones. Su WWF hablaba de una triple crisis. No se ceñía solo a la crisis climática, sino que hablaba de dos aspectos más igual de importantes, como ha comentado en la anterior mesa redonda la compañera de ICOMOS Argentina, hablaba no solo de los paisajes culturales, sino de los paisajes socioculturales, ¿no? De la vertiente social de los paisajes culturales. Bueno, pues se ponía el acento precisamente en que la crisis es mucho más que climática, la crisis es territorial por el abandono del mundo rural, que en España es uno de los grandes desafíos de estas últimas décadas, y una crisis social. Y tiene que ver con una clave, desde mi punto de vista, que está presente en estas dos tragedias que voy a utilizar. Esa crisis social va directamente ligada a la falta de prevención y a la ausencia de una acción colectiva frente, en este caso, los incendios forestales. Eh, Todos estos episodios radicales son una especie de proceso en cadena. Ese proceso en cadena tiene un punto que puede ser un disparador, o que muchas veces es el disparador por el que terminan convirtiéndose en episodios radicales, y es la falta de mantenimiento. Empezamos con un episodio climatológico corto pero radical. Esto se está viendo en los últimos años en España. Cada vez son más frecuentes, con una duración muy concreta, pero con unos efectos devastadores, que además viene provocado, en el caso de los incendios en agosto en España, viene provocado por otros episodios radicales, que en este caso fueron las intensas lluvias de la primavera, lo que provocó un crecimiento descontrolado de la vegetación, y además de una vegetación que no es la vegetación, digamos, centenaria, autóctona de la zona. Y aquí es donde viene el disparador, la falta de mantenimiento del campo. La falta del mantenimiento del campo, en este caso la falta de actividades agropecuarias, de las actividades ganaderas tradicionales. La transhumancia es una de las grandes actividades milenarias en España y en buena parte del mundo, recientemente declarada por ampliación Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y sin embargo cada vez menos presente. Esa falta de mantenimiento, en este caso natural, de la ganadería extensiva, hace que estas llamadas malas hierbas no solo florezcan, sino que terminen dominando el paisaje, y que con las llegadas de las olas de calor, ya se ha certificado que hemos vivido el verano más caluroso de los últimos 75 años en España, provoca el último y devastador efecto para que se creen incendios de sexta generación. Vegetación seca, propicia para los incendios descontrolados, a los que solo puedes aspirar a que terminen lo antes posible, a que empiece a llover, porque el ser humano no puede controlarlos. Entonces, estamos ante dos factores de riesgo: el factor climatológico,
una situación común en toda Europa, no voy a insistir en ello, pero el factor antrópico, que es el disparador, la falta de mantenimiento del medio natural y de las actividades, en este caso, agroforestales y ganaderas. La segunda realidad, el segundo episodio, tuvo lugar hace justo un año, las terribles consecuencias de la dana del 29 de octubre de 2024 en Valencia, que se llevan por delante muchas vidas humanas y en lo que es tema de este foro, también se llevan por delante no solo buena parte del patrimonio cultural de esa zona, ahí tenéis el mapa, como en cuestión de horas eh, se creó una depresión en las zonas litorales de Valencia que multiplicó por dos el espacio anegado por el agua, es decir, los canales naturales fueron desbordados en todos sus tramos, sino que afectó a todo el sector cultural, a todo el tejido cultural. Ahí tienen imágenes de la recuperación de los distintos documentos de archivos locales, bibliotecas, museos, pero también abajo el almacén, cómo quedó el almacén de una de las editoriales que tiene sede en Valencia, de una casa del libro. En este caso, volvemos otra vez a un proceso en cadena, a un episodio climatológico corto pero extremo, que además viene arrastrado de episodios anteriores, o sea, que viene percutido en episodios anteriores. En este caso, mmm, la acumulación, la concentración de agua por metro cuadrado llegó en una hora a 500 litros, repetidos, como digo, percutidos sobre lugares, infraestructuras que no están preparadas, que por tanto provocan acumulación de caudales de agua, arrastres, y aquí volvemos otra vez al disparador, la falta de mantenimiento de las zonas afectadas. Y en este caso también la progresiva desaparición de una forma de entender el medio natural, en este caso la huerta valenciana, que también tiene asociados algunos oficios, tradiciones, algunas de ellas declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, como es el oficio de regantes. Esa paulatina desaparición de esos oficios tradicionales provoca esa falta de mantenimiento de lugares que cuando terminan sufriendo varios episodios, a veces son sequías, otras veces son danas, provocan estos desastres naturales, culturales, humanos, etcétera. Frente a estas realidades, en menos de un año España ha sufrido dos episodios de los pues, más trágicos provocados por la emergencia climática de su historia. Las administraciones tenemos que ser conscientes de que todas las herramientas que hemos puesto a disposición, las que ya existían y las que hemos creado en estos últimos años, se quedan cortas. Dicho de otra manera, necesitamos acelerar la velocidad porque la velocidad a la que están sucediendo estos acontecimientos aumenta exponencialmente. Las peores previsiones de los informes de la ONU hace justo 10 años, 2013-2014, en cuanto al calentamiento global, para finales de este siglo, ya se están cumpliendo una década después, en 2025. Por tanto, necesitamos que todas esas herramientas todas esas políticas públicas que hemos propuesto y hemos creado desde las administraciones tienen que ser aceleradas y de alguna manera tienen que ser mejoradas. ¿Cómo? Y esta es la segunda parte de esta exposición, pues son aspiraciones hoy en día, pero ante la evidencia, ante la realidad, esperemos que se conviertan también en una realidad dentro de poco. Es decir, intensificar nuestra acción. Necesitamos el desarrollo efectivo de equipos de técnicos expertos en gestión de riesgo y emergencias. Recordar que no hace ni 10 años se presentaba internacionalmente los cascos azules de la cultura para hacer frente tanto a la lucha contra el tráfico ilícito como a los desastres naturales. Bueno, 10 años después necesitaríamos hacer una evaluación de hasta qué punto están siendo efectivos estos grupos de expertos del patrimonio en emergencias. Estoy hablando posiblemente ante la organización internacional más importante que reúne a expertos del patrimonio con diferentes disciplinas, como pueda ser ICOMOS.
Eh, Segundo, integrar la protección del patrimonio en los sistemas de protección civil y en el mecanismo europeo de protección civil. Fijaos, en la última adaptación, en la última actualización de nuestra norma de protección civil, conseguimos algo muy importante, que el patrimonio cultural fuera una de las 4 prioridades de actuación. Por supuesto, primero las vidas humanas, el patrimonio personal, los seres vivos en general, los animales, y hay una cuarta prioridad desde hace unos poquitos años, que es el patrimonio cultural. Pero necesitamos, y aquí voy al tercer punto, una formación continua en todos los niveles, desde el experto al usuario. Necesitamos que desde la academia a la administración local, que muchas veces son los primeros en enfrentarse a una situación de este tipo, conozcan los protocolos, hayan hecho suficientes simulacros como para saber cómo deben actuar en un espacio tan corto de tiempo, y eso nos obliga a una colaboración sistemática y a una formación sistemática continua. Cuarto, coordinación real de todos los agentes disponibles, conocimiento y disposición de los recursos. Necesitamos actualizar desde los planes de autoprotección a contar con, allí donde sea necesario, planes de gestión de riesgo y emergencias, donde sepamos qué recursos hay y qué recursos son necesarios. Volvemos otra vez a hablar de la situación de las pequeñas localidades que en países como España albergan un riquísimo patrimonio cultural y natural y que muchas veces no pueden contar, no pueden disponer con los medios, pero sí saber cuáles son esas necesidades. Y quinto y último, el valor de los paisajes culturales. El valor de los paisajes culturales ya no solo como por su riqueza patrimonial, sino como espacios de memoria, como paisajes socioculturales, de memoria colectiva que tienen que ser renovados y que tienen que ser revividos. Esas herramientas que hemos puesto a disposición en los últimos años, no me voy a detener mucho en ellas. Además, una de ellas, aquí está un compañero del Ministerio de Cultura que fue el encargado de ponerla en marcha, como los protocolos para la adaptación del patrimonio cultural a la emergencia climática a través de la implementación de energías renovables. Pero las herramientas se han visto útiles, interesantes, necesarias, pero necesitan ser priorizadas. Tienen que ser priorizadas en las políticas públicas, en nuestros presupuestos, en nuestra asignación de recursos humanos, porque si no, se van a quedar en documentos obsoletos en muy poco tiempo. Me voy a detener en las 2 primeras, insisto, de la tercera no voy a hablar porque estando aquí Antonio Antequera creo que si se quiere profundizar en ella, mejor que lo haga él. Pero otras 2 herramientas que pusimos en marcha durante el tiempo que estuve al mando de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes fueron el Libro Verde para la Gestión Sostenible del Patrimonio Cultural, que acaba de ser premiada por la Administración española, y además un premio que ha dado la ciudadanía, y desarrollamos la Oficina Técnica de Asistencia al Patrimonio dentro del Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. ¿Son útiles? Sí, pero ¿necesitamos acelerarlas para que realmente sean eficaces? También. Fijaos, desde que pusimos en marcha la Oficina Técnica de Asistencia al Patrimonio, pensando en esas pequeñas localidades con gran riqueza patrimonial, pero con falta de recursos humanos y técnicos, solo se ha conseguido implementar un plan de salvaguarda de protección de patrimonio en el Museo de la Seda, en El Paso. No porque no quisiéramos hacer más planes, sino porque no teníamos más medios para actuar más deprisa. Y en cuanto al Libro Verde para la Gestión Sostenible del Patrimonio Cultural, que fue presentado como documento de trabajo durante la presidencia española de la Unión Europea en septiembre de 2024, 2023, 2023, ya me bailan los años. A mí siempre me ha gustado decir que de libro solo tiene el nombre. Es más bien un portal que debe ser actualizado con contenidos que sirva para que los pequeños gestores culturales puedan encontrar documentos de trabajo de cómo enfocar la gestión de su bien cultural desde una triple mirada sostenible, no solo sostenibilidad
medioambiental, sino también económica y social, pero sobre todo lo que es un repositorio de buenas prácticas. Ejemplos que necesitamos todos, de que es posible, de que se puede hacer una gestión sostenible, de que se pueden mm, redimensionar para tener un futuro a largo plazo todas las actuaciones que podamos hacer desde la Administración de la mano siempre de agentes sociales. Por poner pequeños ejemplos y además aprovechando que está aquí Marina y que desde ICOM están ahora también poniendo el foco de una forma mucho más incisiva en la sostenibilidad y en lo importante que son los museos para la sostenibilidad. eh, Hay ejemplos que van desde los refugios climáticos de espacios culturales como un servicio a la sociedad, ¿por qué no decirlo? Lugares donde ya no hablamos de un público cautivo, un público que termina en el museo consciente o inconscientemente, porque es el lugar donde puede estar más a gusto en ciudades como Madrid, que alcanzan los 40 grados durante el verano, eh, sino donde la gente y el vecino, el ciudadano de ese lugar, sabe que puede encontrar un espacio donde, bueno, pues sentirse bien. Algo tan sencillo como eso. Algo tan sencillo como eso. A la propia gestión de los materiales de los museos. Uno de los ejemplos de buenas prácticas era la reutilización de las banderolas, de los elementos publicitarios de las exposiciones temporales y cómo trabajando con distintos colectivos de la ciudad de Madrid se transformaban, una vez que había terminado esa exposición temporal, se transformaban en otro tipo de materiales, carpetas, material de oficina, etcétera. Tenemos que ir más allá, desde luego, y la única manera de ir más allá es ponerlo muchas veces como requisito obligatorio en nuestra norma a la hora de contratar en las licitaciones públicas, pues estipular la necesidad de utilizar materiales de kilómetro cero, el aprovechamiento incluso de oficios tradicionales, por ejemplo, como valoraciones de calidad a la hora de adjudicar un contrato para una restauración o para una rehabilitación de determinado edificio histórico. Y es algo que nos obliga a todas las administraciones, después de, como decía, de estos episodios tan trágicos y el último vivido de los incendios del mes de agosto, desde Presidencia del Gobierno se lanzó la voluntad de crear un gran pacto de Estado o ante, mejor dicho, la emergencia climática. Ese pacto de Estado, independientemente de lo difícil que pueda ser en una situación política como la que vive España de cierta inestabilidad, tiene que empezar por nosotros mismos, tiene que empezar por la propia Administración General del Estado, entre nuestros propios ministerios que de una forma directa o indirecta nos dedicamos, sea a las políticas culturales, sea a las políticas medioambientales, a empezar a ir de la mano aunando recursos, voluntades y, por ejemplo, como decía, provocando esa formación continua tanto para los expertos como para los ciudadanos. Estos ejemplos de buenas prácticas son necesarios, pero, insisto, necesitamos todos los altavoces posibles, necesitamos que no se olviden los episodios dramáticos, que se aprenda de ellos y termino recordando esa idea, ¿no?, del paisaje cultural como un paisaje social. Eh, Mm, No ha habido incendios este verano en los lugares. España es uno de los países con más masa forestal de toda Europa. Pues en aquellos lugares donde preservan el mantenimiento forestal tradicional, milenario, no ha habido incendios. Aquellos lugares donde no han crecido las malas hierbas, en aquellos lugares que mantienen la ganadería extensiva, que sigue habiendo prácticas agropecuarias ancestrales tradicionales, el riesgo del incendio baja sensiblemente.
aparte de, por supuesto, ser la mejor manera, la manera más efectiva de luchar contra la despoblación y contra la desaparición de una parte de nuestra historia. Eh, Esto es un work in progress, por eso hablo de aspiraciones de iniciativas que han sido puestas en marcha en los últimos 4 o 5 años, pero que se han visto, como decía, y termino con ello, útiles, pero necesariamente revisables y sobre todo necesariamente priorizables en el funcionamiento de la administración pública. Nada, muchas gracias. Gracias, Isaac, por tu presentación. Al final de la mesa tendremos entonces un espacio de preguntas y respuestas. Vamos a presentar al próximo disertante. Antonio Antequera Delgado es funcionario del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos y doctor arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, especializado en ordenación del territorio, patrimonio y medio ambiente. Ha colaborado en la redacción de planes estratégicos, en planes relacionados con paisaje urbano y la rehabilitación del espacio público, y es especialista en el vínculo existente entre patrimonio cultural, memoria colectiva e identidad. Actualmente es jefe de servicio de paisajes culturales y patrimonio industrial en la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura y coordina el Plan Nacional de Paisajes Culturales. Bienvenido, Antonio. Hola, buenos días, buenas tardes desde España. Gracias. Muy bien, pues voy a ver si puedo compartir. Un momento. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Ahora? Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues lo dicho, agradecer a la organización el invitarnos otra vez, ¿no? En nombre del Ministerio de Cultura de España, pues estar presente otra edición más con todos y con todas vosotros. Pues la verdad es que es un placer y uno aprende mucho y además pues son espacios en los que se intercambian experiencias, iniciativas, proyectos y son muy enriquecedores. Así que muchas gracias y enhorabuena también por la organización. Bueno, en esta presentación yo quería abordar las iniciativas que se han llevado a cabo, que se están llevando a cabo desde el Ministerio de Cultura. Me alegra además, ¿no?, ser el segundo ponente después de mi compañero, ¿no?, Isaac, porque justo vamos a enlazar, ¿no?, con algunas cosas que también pues, él ha tratado, o sea que va muy al hilo, ¿no? Entonces, bueno, ¿de dónde partimos en nuestro contexto, ¿no?, en el contexto de España? Bueno, en primer lugar, podemos remitirlo al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que es un plan que se coordina desde el Ministerio de Transición Ecológica y que estos planes, la necesidad, ¿no?, de tenerlos en España, en este caso, vienen dados por las directivas europeas. Las directivas europeas en torno a cambio climático y demás hacen, ¿no?, que todos los Estados miembros de la Unión tengan que contar con planes nacionales de adaptación. En nuestro caso, lo coordina el Ministerio de Transición Ecológica, es el ministerio que centraliza, ¿no?, y lidera todas las acciones a nivel país y también en coordinación con las administraciones autonómicas, regionales, etcétera, todas las estrategias globales en cuanto al cambio climático y en nuestro caso aquí bueno, cuenta con 18 líneas estratégicas y es muy interesante porque una de ellas, la línea 9, está dedicada al patrimonio cultural. Entonces ahí es donde intervenimos nosotros como Ministerio de Cultura. Hay que decir también que este plan nacional, justo este año, ¿no?, se está revisando porque tiene una duración, una vigencia, como se puede ver, de unos 9 años, pero a mitad, ¿no?, se valora y se evalúa para ver los indicadores, ver lo que se está haciendo, lo que se ha conseguido, lo que habría que reforzar, lo que habría que incorporar. Por ejemplo, ante la situación que nos comentaba antes, ¿no?, Isaac, sobre el tema DANA, por ejemplo, el tema de los incendios, pues son temas que, claro, que igual demandan una serie de respuestas y lo interesante de este Plan Nacional es que es un documento vivo, es un documento que está en actualización y en revisión. Entonces, nos convocaron justo esta pasada primavera y estábamos pues proponiendo líneas que ahora también comentaré, ¿no?
Entonces, actualmente, dentro de la línea dedicada al patrimonio cultural, la primera línea habla de integrar los riesgos derivados del cambio climático en la conservación del patrimonio cultural. O sea, introducirlo, ¿no?, en nuestra gestión, introducirlo en nuestra concepción, en las políticas realmente, ¿no?, sobre patrimonio cultural. Entonces, los dos componentes de los que se parte, o los básicos, es identificar los principales riesgos, que eso ya es un trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Transición Ecológica. Nos han pedido también información a nosotros, ¿no?, al Ministerio de Cultura, a través de la Subdirección General de Gestión y Coordinación, del Instituto del Patrimonio Cultural de España, etcétera. Y también incorporarlo, el cambio climático, a los planes de conservación del patrimonio cultural elaborados desde la Dirección General, ¿no?, de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, desde el Ministerio. Sobre este tema volveré luego, porque los planes nacionales, ¿no?, que es el nombre que tienen actualmente estos documentos, pues es donde se está implementando o se están incorporando epígrafes específicos sobre cambio climático. La línea 2 es, bueno, lo que implementa es la identificación y transferencia del conocimiento vernáculo para las estrategias de adaptación, ¿no? Tenemos las dos patas, la adaptación, la mitigación, ¿no?, las dos grandes estrategias en torno al cambio climático, y aquí, sobre todo, en el caso de la adaptación, juega un papel fundamental el conocimiento vernáculo, ¿no?, ese conocimiento que está totalmente relacionado con el patrimonio cultural inmaterial. Entonces, pues en este sentido, es muy, muy interesante, ¿no?, la identificación de buenas prácticas y la elaboración de un catálogo. Y hay, por ejemplo, iniciativas como el Libro Verde, ¿no?, que antes se comentaba, pues también juegan un papel muy importante. Y la tercera línea era fomentar un turismo cultural consciente, adaptado al cambio climático y bajo en carbono. Esta línea, hay que decir que es la que no se ha desarrollado tanto como las otras, y actualmente se estaba pensando trasvasarla a alguna otra de las líneas, ¿no?, relacionadas propiamente con industria, turismo, etcétera, ¿no? Pero bueno, es una línea que ahora mismo se está evaluando, porque no se han hecho tantos avances como en las otras ahora mismo. Y la línea también que se quería introducir era, en concreto, ¿no?, una línea vinculada también con el patrimonio cultural inmaterial, ¿no?, los riesgos que le afectan, porque se ha visto también que es un patrimonio muy vulnerable, que también se vincula con el reto demográfico, que entra también de lleno, ¿no?, en este tema, y que también tendría que tener un epígrafe propio. Esto fue algo de lo que se comentó esta pasada primavera. Entonces, esto es como, ¿no?, el documento, diríamos, marco o paraguas, en torno al cual, pues, a modo de inputs, ¿no?, pues bueno, se articulan o pueden salir de él diferentes iniciativas en distintos ministerios. En el caso de nuestro Ministerio de Cultura, los proyectos que tenemos, pues bueno, podemos hacer una clasificación, ¿no?, por llevar un orden entre aquellos que abordan el patrimonio desde el punto de vista, ¿no?, o desde una visión transversal, y aquellos más específicos o que se encargan de tipos de patrimonios concretos, y luego las intervenciones concretas, ¿no?, en las que también se ha actuado. En el caso de los proyectos transversales, pues tenemos el Libro Verde. Antes se ha comentado, no me voy a detener mucho más. Sí recalcar, ¿no?, el premio que ha recibido hace nada, ¿no?, un premio, exactamente, ¿no?, el premio a la calidad e innovación en la gestión pública, y es concreto en la especialidad de ciudadanía que comentaba antes Isaac, que es por la aportación y la incidencia positiva que ha tenido este proyecto, ¿no?, esta iniciativa dentro de la ciudadanía. Es muy interesante porque es eso, ¿no? No es un libro propiamente, como antes se comentaba, sino que es una hoja de ruta. Entonces es eso, ¿no? Es una guía, es un documento de referencia que además fue elaborado de manera colaborativa, fue sometido a consulta pública, algo que tampoco suele ser muy habitual, ¿no?, más allá de las leyes, ¿no?, y la normativa, que eso sí que en España estamos obligados a, por cuestiones de transparencia, someterlo a consulta pública. Este tipo de documentos no hay obligatoriedad, y aquí se hizo, ¿no?, y también fue también muy interesante. Y la cuestión del repositorio de buenas prácticas, que también, pues eso, ¿no?, es un punto también fundamental. Entonces, bueno, no me voy a detener porque antes había también comentado, bueno, la sostenibilidad que se aborda desde el punto de vista medioambiental, pero también económico y social, muy importante, ¿no?, no perder de vista esas tres vertientes. Bueno, como luego se van a circular, ¿no?, me imagino, en las presentaciones, o bueno, si cuando envíe el resumen, adjuntaré también los enlaces para aquellos y aquellas que estén interesados, pues se puedan descargar, ¿no?, el Libro Verde, acceder a la web, etcétera. La otra iniciativa que tenemos, ¿no?, a nivel transversal, es el protocolo de actuación
para la implantación de energías renovables en bienes del patrimonio cultural, ¿no? En bienes con valores culturales. Entonces, esta iniciativa surge a raíz de el incremento, ¿no? El aumento de la demanda por parte de propietarios y de gestores de patrimonio, titulares de bienes de patrimonio cultural, que lo que desean también es sumarse, ¿no? A las iniciativas de mitigación. En este caso, esto está relacionado con la mitigación al cambio climático. Además, España en este sentido está siendo muy activa, ¿no? En cuanto a adoptar estrategias de mitigación y, bueno, somos uno de los principales países de Europa que producimos energía renovable, ¿no? Energía limpia, aprovechando las condiciones meteorológicas que tenemos. Entonces, pues claro, ante el auge de este tipo de energías, pues claro, se plantea, ¿no? El dilema, ¿qué hacer con el patrimonio? Actualmente las directivas europeas también lo que están haciendo es aumentar el porcentaje de patrimonio construido, ¿no? de edificaciones realmente, que tengan que adaptarse a la implementación de energías renovables. De momento está exento el patrimonio cultural, de momento, pero ya hay países que lo están empezando a incluir, porque el patrimonio cultural también representa un porcentaje muy elevado dentro de ese parque edificatorio, ¿no? O ese conjunto de edificaciones que hay en todos los países. Entonces, bueno, en este caso surge, como decía, a petición de las comunidades autónomas y lo que se propone es un enfoque metodológico a 3 niveles. Tenemos el nivel del inmueble o del edificio singular, el nivel del conjunto, el nivel del paisaje. Entonces, bueno, lo que se hace es partir de trabajos que se han elaborado pues desde ICOMOS, ¿no? En este caso ICOMOS España, pero también, ¿no? Dentro de UNESCO, ¿no? Las evaluaciones de impacto patrimonial, etcétera. Bueno, pues a partir de ahí establecer una matriz en las que se evalúan distintos valores, se ven los distintos tipos de impactos visuales, acústicos, materiales, etcétera, y a partir de ahí pues establecer, ¿no? Como unos rangos. Bueno. A nivel de inmuebles, no voy a detener, voy a ir así un poquito dando las pinceladas. Pues bueno, tendríamos los más determinantes o algunos de los más importantes serían los criterios visuales, ¿no? Ahí entra en juego qué definimos por criterio visual, ¿no? A nivel de inmueble, tendríamos la visión inmediata desde el peatón, la visión próxima desde el entorno de protección, la visión lejano de conjunto, en aquellos casos más singulares. Luego, pues, distinguir, ¿no? En aquellos inmuebles que están en lugares o en suelos rústicos donde pueda haber disponibilidad de suelo, pues mejor, ¿no? Ubicar, en este caso, los paneles fotovoltaicos en el suelo y no sobre el propio edificio protegido. Y si eso no fuera posible, pues optar siempre pues, por edificios de cubierta plana, de techos, ¿no? O si son de cubierta inclinada, que estén hacia faldones interiores. Se trata de evitar, ¿no? Ordenar situaciones como la que vemos en la primera fotografía, ¿no? Y ir hacia unos modelos de equilibrio en los que el patrimonio cultural se sume también o pueda, ¿no? Jugar una parte activa en la mitigación del cambio climático, pero a la vez conservando sus valores. O sea, no podemos tampoco menoscabar, poner en riesgo o degradar la imagen, la legibilidad, la contemplación y todos los valores que les han hecho portadores, ¿no? De ese reconocimiento. A nivel de los conjuntos históricos, pues aquí sobre todo hay 2 temas muy importantes. El desarrollo de las comunidades energéticas, ¿no? Que son redes de autoconsumo colectivo que funcionan como cooperativas, ¿no? Que el excedente de energía que producen luego lo pueden vender. Entonces, bueno, pues se genera también ahí, ¿no? Pues eso, ¿no? Como si fuera una cooperativa a nivel económico, algo también es interesante para los propios miembros de la misma. Y luego también la posibilidad de elaborar mapas de recursos solares potenciales por parte de los municipios. Esto es muy interesante para ver también qué equipamientos o qué lugares podrían convertirse en nodos, lugares de producción de esa energía y distribuirla a los puntos de consumo. Aquí es muy importante seguir avanzando, por ejemplo, a nivel técnico en la distancia del radio, ¿no? La longitud del radio entre los puntos de producción y los puntos de abastecimiento. En el caso de España, en los sucesivos años hemos pasado de unos 500 metros iniciales a 2 kilómetros y este verano, justo en junio, se aprobó un decreto en el que se pasó a 5 kilómetros. Esto ha sido muy importante porque, por ejemplo, ha llevado a que la ciudad de Toledo, ¿no? Cuyo conjunto histórico, el casco histórico, está declarado Patrimonio Mundial, haya puesto en marcha la primera comunidad energética, ¿no? En un centro que es Patrimonio Mundial en España, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso se instalan estos paneles solares en 2 polideportivos que están justo a extramuros, fuera de la zona protegida, y a partir de ahí distribuyen
la energía a los vecinos y las vecinas del conjunto histórico de Toledo. Esto justo, esta iniciativa se ha puesto en marcha este verano y está siendo pionera y la verdad es que es un ejemplo muy interesante y que, bueno, que seguro que también se incorporará en el libro verde y otro tipo de iniciativas también que las que estoy comentando. Luego tenemos los paisajes. ¿Qué ocurre con los paisajes? Bueno, los paisajes, en el caso de España, la ley estatal de patrimonio no reconoce la figura del paisaje cultural, es por un tema que la figura del paisaje cultural se acuña, ¿no?, en el año 1992, nuestra ley es del año 85, entonces, bueno, pues no ha tenido, ¿no?, esa incorporación, esa actualización, pero las comunidades autónomas sí han trabajado en esto, ¿no? Las comunidades autónomas sí que han incorporado la figura del paisaje cultural. De hecho, en el día a día, ¿no?, la gestión del paisaje recae en las comunidades autónomas por el reparto competencial que tenemos. Entonces, bueno, actualmente en bienes de interés cultural, ¿no?, que es nuestra máxima categoría de patrimonio, no estaría permitida la instalación, ¿no?, de grandes parques eólicos, solares, etcétera. Aquí habría que tener en cuenta también los llamados efectos acumulativos y sinérgicos, que son también muy importantes, porque, claro, en la zona protegida no lo podemos instalar, pero se está generando también un efecto barrera, un efecto frontera, en el que de repente nos podemos encontrar muchos de estos parques en el entorno, justo, ¿no?, en el límite, en el borde de la zona protegida. Entonces se está generando, ¿no?, unos efectos ahí frontera que también tienen su incidencia, ¿no?, desde el propio territorio, el paisaje que tiene protección. ¿De qué herramientas se disponen? ¿Y cuáles se proponen también en este documento? Pues la posibilidad de fijar bandas de separación o de amortiguamiento, como se hace, por ejemplo, con las declaraciones de Patrimonio Mundial, la realización de estudios previos, esto es fundamental, ¿no?, prescribir estudios previos para ver, sobre todo, ¿no?, incidencia sobre patrimonio etnográfico, etnológico, arqueológico, etcétera, ¿no? También disponer de inventarios actualizados, esto es muy importante, y también incidimos mucho, ¿no?, a nivel también de que las comunidades autónomas, los gobiernos regionales se pongan en marcha con esto, ¿no?, que tengan actualizados todos los inventarios, esto es fundamental. Y luego también impulsar la figura del paisaje cultural. Como antes he comentado, si el paisaje está protegido con el máximo nivel que tenemos dentro de nuestra normativa, o nivel de protección, pues ahí ya vamos a evitar también cualquier tipo de afección, ¿no? Entonces esta figura también pues, se puede impulsar y puede ser también muy importante. En relación con esto, desde el Ministerio estamos ahora trabajando en un protocolo concretamente, exclusivamente dedicado a los paisajes con valores culturales. Entonces, es un tema que ahora tiene la máxima incidencia, la máxima actualidad en España, por lo que comentaba, los técnicos de las comunidades autónomas nos comentan pues, que actualmente están desbordados, ¿no?, por todos los proyectos que les llegan, tienen que informarlos muy rápido, evaluarlos muy rápido y muchas veces, pues claro, se necesitan herramientas, referencias que ayuden a la toma de decisiones. Entonces, pues desde el Ministerio queremos, ¿no?, también pues, contribuir y de alguna manera pues, cooperar y que tengamos como un documento de referencia al que podamos también pues, remitirnos, ¿no? Entonces, bueno, este está en elaboración, queríamos presentar los avances en la siguiente COP, que va a ser en Brasil, en Belén, y bueno, pues ahí a ver si ya podemos llevarlo ya más trabajado. Ya hemos empezado con algunas reuniones y estamos en marcha. En cuanto a los enfoques sectoriales, bueno, ya voy concluyendo. En España tenemos 15 planes nacionales. Cada plan se dedica a un tipo de patrimonio, ¿no?, o a un aspecto vinculado con el patrimonio. Tenemos catedrales, tenemos patrimonio industrial, tenemos arqueología tradicional o tenemos aspectos como, por ejemplo, la educación patrimonial, ¿no?, o riesgos y emergencias. Entonces, en el caso del Plan Nacional de Paisaje, que es el que yo actualmente coordino, siguiendo, ¿no?, lo que lo que nos solicitaban desde el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, hemos incorporado también en el de paisaje un epígrafe exclusivo sobre riesgos asociados al cambio climático, ¿no?, y su afección a los paisajes culturales. Esto es muy interesante porque con el grupo de expertos que hemos estado pues, ¿no?, identificando, caracterizando, y ya va a estar disponible para todo el mundo, pues esto, ¿no?, esta herramienta que permite de alguna manera, pues eso, tener presentes estos elementos. También me gustaría destacar que dentro de las herramientas en las que se puede asesorar y prestar ayuda desde el Plan Nacional, hay una figura que antes no estaba y que ha surgido a raíz de fenómenos como el de la Dana, ¿no?, que se comentaba antes, o fenómenos como el de los incendios de León, que son los planes de recuperación del paisaje.
Esto es muy interesante y también hubo un debate sobre ello porque, claro, se hablaba, ¿se puede restaurar un paisaje? ¿Se puede realmente reconstruir un paisaje? No, o sea, los paisajes no se reconstruyen, no se pueden restaurar, no se pueden volver a su estado inicial. Los cambios que tienen ya les han afectado de una manera u otra, pero nunca van a volver al punto anterior, ¿no? Entonces ahí se trata de recuperarlo para las comunidades locales. ¿Se va a generar otro tipo de paisaje? Es así, pero intentando mantener la mayor parte de aquellos elementos, ¿no? O que sigan estando ahí presentes para la población local, ¿no? Entonces, bueno, pues es una figura también que estamos desarrollando dentro del plan, los planes de recuperación de los paisajes y que también nos lleva a colaborar con otros planes, como por ejemplo con el plan de riesgos, ¿no?, antes mencionado. Estas fueron las jornadas que celebramos el pasado mes de julio en Girona y que bueno, versaron sobre el cambio climático y su afección a los paisajes culturales, en relación también con estos trabajos que se están desarrollando desde el propio plan. Y en cuanto a las intervenciones de emergencia, para concluir, bueno, pues vinculadas con el cambio climático, también el Ministerio, pues en algunas ocasiones hay que intervenir, no directamente sobre elementos patrimoniales de urgencia. Una de ellas fue, por ejemplo, el embalse de Guadalperal en la Comunidad Autónoma de Extremadura, donde debido ¿no?, al descenso del nivel de agua de un embalse por la sequía, pues quedaron al descubierto unas estructuras prehistóricas, en este caso era un dolmen, y hubo que evacuar, ¿no?, extraer unos berracos, ¿no?, que son como unas esculturas zoomorfas prehistóricas, ¿no?, con forma de grandes bóvidos y tal. Bueno, pues hubo que extraerlas por el riesgo de expolio al que estaban expuestas, ¿no?, en este lugar. Luego también se ha extraído, por ejemplo, el pecio mazarrón 2 en la bahía de Cartagena, debido también al cambio en las mareas, al cambio también en la salinidad del agua, que estaba ya comprometiendo realmente la conservación de este pecio de la época fenicia. Entonces se ha extraído del agua y se ha trasladado al Museo Nacional de Arqueología Subacuática. También, no lo he mencionado aquí, pero no he puesto diapositiva, pero bueno, desde el Ministerio también hemos colaborado con Valencia, ¿no?, en el peritaje, en la evaluación de inmuebles afectados por la DANA, ¿no?, el pasado mes de noviembre, y seguramente hay alguna acción, alguna colaboración también con el paisaje cultural de las médulas. En cuanto a las próximas participaciones, pues aquí quería hacer, ¿no?, el anuncio para todos los oyentes del próximo Side Event que vamos a desarrollar en Mundiacul, en Barcelona. Va a llevar por título Acción climática y patrimonio cultural en tiempos de crisis. Creo que se va a retransmitir por streaming. En cualquier caso, os enviaremos a la organización el enlace por si queréis darle difusión, para todos aquellas que estéis interesados. Y bueno, será a las 10 menos cuarto hora local, hora de Barcelona, el 30 de septiembre. Vamos a contar con ponentes de UNESCO, de la Iniciativa Griega para el Cambio Climático, de Heritage Network, etcétera, ¿no? Y luego también, por último, pues la participación en la COP30. En la COP30, en este caso, el side event que vamos a proponer es el de las estrategias en torno al patrimonio cultural y el cambio climático en cuanto a educación, difusión y cooperación. Es decir, cómo podemos transversalizar, ¿no?, el campo del patrimonio cultural y el cambio climático en eso, ¿no?, en los grandes foros como la COP, en el Consejo de Europa, en la Unión Europea. Y luego también, pues eso, ¿no?, cómo podemos mejorar la articulación en la cooperación entre países, dentro de los propios países entre ministerios, ¿no?, que tampoco a veces es tan sencillo. O sea, dejar atrás como esa imagen estanca, ¿no?, de el patrimonio es una cosa, ¿no?, y como que no se relaciona con los demás, cuando sí se relaciona con los demás, se relaciona con el bienestar, se relaciona con la salud, se relaciona con la educación, con el medio ambiente, con todo eso. Y bueno, y ver también, pues eso, ¿no?, qué mensajes también se pueden transmitir, cómo hacer también una evaluación, qué está funcionando, qué está fallando, por qué son importantes las buenas prácticas, cómo deberían de comunicarse mejor. Entonces, bueno, aquí estamos a la espera de que se nos asigne fecha, pero en cuanto lo sepamos también, pues lo haremos saber y confiamos en vernos allí en Belén el próximo mes de noviembre. Muchas gracias. Gracias, Antonio, por tu presentación. Al final entonces tendremos el espacio para preguntas y respuestas. Vamos a presentar ahora al próximo disertante invitado.
Alfredo Conti es arquitecto, especializado en conservación del patrimonio, doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Zacatecas en México. Desde el 2000 eh, es experto de ICOMOS para la evaluación y monitoreo de sitios de patrimonio mundial. También es asesor emérito de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos. Alfredo es director académico del posgrado en Patrimonio y Turismo Sostenible de la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural en Buenos Aires, consultor de la UNESCO, realizó asesoramientos en diversos países de Iberoamérica, Europa y Asia. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias, Mauro, por la presentación. Tengan todos y todas muy buenos días. Y bueno, agradezco sinceramente la invitación a participar de este congreso tan importante y si me permiten paso a compartir la pantalla. Creo que ahí lo pueden ver en pantalla completa, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Bueno, gracias, Mauro. El tema al cual me voy a referir es la contribución del patrimonio a los objetivos del desarrollo sostenible. Y en particular, hacia el final, vamos a hacer una referencia a un vínculo entre patrimonio, desarrollo sostenible y acción climática. La idea es la siguiente. Como todos sabemos, en el año 2015, la Organización de Naciones Unidas adoptó la denominada Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, basada en 17 objetivos que, bueno, se espera que la humanidad pueda alcanzar al menos parcialmente para el año 2030. Entonces, el sentido de esta presentación justamente es, a través tanto de Naciones Unidas y en particular de una de sus agencias, como es la UNESCO, y del ICOMOS, que es el organismo no gubernamental que agrupa a muchos de nosotros, ver de qué manera se introdujo y se está manejando esta idea de cómo el patrimonio puede contribuir a lograr estos objetivos. Quisiera comenzar con algunos antecedentes, porque desde que el concepto de desarrollo sostenible aparece en el año 1987, durante muchos años, diría, estuvo centrado básicamente en el uso racional de los recursos naturales. Es como que lo cultural y en particular el patrimonio cultural aparecieron después. No voy a poder mencionar todos los documentos, porque de hecho hay una cantidad abrumadora de documentos internacionales, pero sí quería empezar por uno que en su momento fue fundamental, la denominada Agenda 21 del año 1992, producto de la también muy conocida Cumbre de Río de Janeiro sobre el desarrollo sostenible, que si bien centrada, reitero, en el uso racional de los recursos naturales, hace una referencia, va de alguna manera anticipando lo que va a ser la inserción de lo cultural a través de algunas declaraciones como mejorar la calidad social, económica y ambiental de los asentamientos humanos y de los entornos de vida y trabajo, y en uno de los párrafos menciona específicamente el uso adecuado de museos y sitios patrimoniales. Bueno, de ahí voy a hacer un salto significativo en el tiempo para aproximarnos al año 2015, pero ya en el año 2011 la Asamblea General de Estados Parte de la Convención del Patrimonio Mundial aprueba y adopta un plan estratégico para el patrimonio mundial, donde la visión de ese plan establecía que la Convención del Patrimonio Mundial contribuye al desarrollo sostenible de las comunidades y culturas del mundo. Y ahí de alguna manera apareció una respuesta, alguna pregunta que nos hacemos en algunas ocasiones, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve el patrimonio? ¿Para qué sirve específicamente el patrimonio mundial? Y bueno, es como que a partir de estos años previos a 2015
se establece que el patrimonio debe constituir un instrumento para alcanzar ese desarrollo sostenible. En el mismo año 2011, la UNESCO adopta la recomendación sobre el paisaje urbano histórico, en la cual se dice claramente que uno de los objetivos de esa recomendación y de esa metodología o enfoque metodológico del paisaje urbano histórico es unir los objetivos de la conservación con los del desarrollo sostenible. Y ese mismo año se realiza una de las asambleas generales del ICOMOS, que tuvo lugar en París, donde justamente el tema de la asamblea fue el patrimonio como conductor o motor de desarrollo sostenible, y en el documento final de la declaración se afirmaba que la afirmación de las culturas constituye un factor esencial en el desarrollo sostenible de ciudades y territorios. Otra reunión muy importante previa a 2015 fue la que tuvo lugar en Río de Janeiro, justamente 20 años después de aquella muy importante de 1992, en la cual prácticamente se prefiguró lo que iban a ser los 17 objetivos. En el documento final de esa reunión, que tiene como título El futuro que queremos, se decía, entre otras cosas, que reconocemos la necesidad de conservar, según corresponda, el patrimonio natural y cultural de los asentamientos humanos, revitalizar los distritos históricos y rehabilitar los centros urbanos. De los gráficos que están a la derecha, justamente el superior es el esquema del modelo de desarrollo que se propuso en esta reunión y que luego va a ser incorporado en el documento de 2015, donde, si bien ahí está muy pequeño, pero en el centro de la idea de desarrollo sostenible están los conceptos de derechos humanos, equidad y sostenibilidad. Luego, esos cuatro círculos con diferentes colores son, por un lado, los tres pilares tradicionales del desarrollo sostenible, o sea, el ambiental, el social y el económico, y se agrega un cuarto, que es la paz y la seguridad. Ese mismo año se conmemoraron los 40 años de la Convención del Patrimonio Mundial, y el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO propuso como tema del año, lo cual dio lugar a toda una serie de debates, reflexiones, encuentros, simposios que terminaron con una reunión final en Japón. El tema, como decía, fue Patrimonio Mundial y Desarrollo Sostenible, y particularmente el papel que le cabe a las comunidades locales. Pero una vez más se afirmó esa intención de que el patrimonio contribuya al desarrollo sostenible. Y en 2013 UNESCO organizó una reunión que tuvo lugar en China sobre el tema de la cultura como clave para el desarrollo sostenible, donde una vez más se afirmaba la necesidad de integrar la cultura dentro de cual está, por supuesto, el patrimonio cultural, en todas las políticas y programas de desarrollo. Llegamos entonces al año 2015, en que Naciones Unidas adopta los 17 objetivos. Lo cierto es que el patrimonio aparece explícita o implícitamente mencionado. Ahí menciono dos, pero serían tres de los objetivos. Por un lado, en el número 11, que está referido a ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. En una de las metas, la número 4, aparece específicamente la intención de redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. Y luego en el objetivo 8, vinculado con el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos, se habla de elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. Acá es donde hacía referencia a
a una mención implícita, dado que, por supuesto, cuando hablamos de cultura y productos locales, estamos hablando de un patrimonio cultural. En otro de los objetivos, esta última frase, lo que acá es la meta 8.9, aparece mencionada casi con el mismo texto. A partir de la adopción de los 17 objetivos sostenibles, UNESCO, por un lado, va rápidamente a introducirlos en todos los procesos de la Convención del Patrimonio Mundial, y en el mismo año 2015 lo hace a partir de un documento donde propone una política justamente para integrar una perspectiva de desarrollo sostenible en todos los procesos de la Convención del Patrimonio Mundial, pero aclarando que es aplicable a todo el patrimonio, independientemente de que esté o no inscrito en la lista del patrimonio mundial. Bueno, ahí se habla justamente de enfatizar el vínculo entre el patrimonio mundial y el desarrollo sostenible en conjunción con la agenda propuesta ese mismo año por Naciones Unidas. Una vez más se reafirma que los principios generales son los derechos humanos, la igualdad, la sostenibilidad a largo plazo en términos sociales, ambientales y económicos. Y a partir de ahí propone una serie de principios para asegurar la sostenibilidad ambiental, el desarrollo económico inclusivo, el desarrollo social inclusivo y la paz y la seguridad. A partir de ese año se van a multiplicar una vez más los documentos, las publicaciones, por supuesto, los debates y las reflexiones. Esto que estoy mostrando es una publicación de la UNESCO del año 2018, en la cual, tomando como base el patrimonio mundial, cultural y natural, pero reitero, esto extensible a todo el patrimonio, independientemente de que no esté inscrito en la lista, de qué manera el patrimonio puede contribuir ya no solo a esos objetivos a los cuales hacía referencia antes, o particularmente al objetivo 11, que es donde se lo menciona explícitamente, sino a los demás. Es decir, lo que de alguna manera se está proponiendo en estos documentos, y lo vamos a ver también en el caso del ICOMOS, es una lectura transversal de los objetivos, para los cuales el patrimonio puede, en algunos casos más, en otros casos quizás menos, pero puede hacer una contribución. Para poner un ejemplo concreto, el centro histórico de la ciudad de Querétaro, en México, está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial. Ellos cuentan con un plan de conservación y gestión que es del año 2011, pero en el año 2021 se encaró una actualización del plan con un esquema participativo muy amplio. Fueron invitados todos los sectores, tanto públicos, privados, académicos, organizaciones de la sociedad civil, en un momento en el cual todavía la pandemia obligó a que muchas de estas reuniones se hicieran online. Pero el objetivo de esta actualización era justamente incorporar esta perspectiva del desarrollo sostenible en el plan de gestión. De ahí que en el capítulo dedicado a políticas y estrategias, en el cual aparece toda una serie de políticas consensuadas, propuestas en primer lugar y consensuadas por los participantes en los talleres, luego de algunas generales vinculadas con la conservación y la mejora de la zona, aparecen sobre todo las dedicadas a los tres pilares del desarrollo sostenible, o sea, políticas y estrategias orientadas a la sostenibilidad ambiental, al desarrollo social inclusivo y al desarrollo económico inclusivo. En lo que concierne al ICOMOS, como principal organización no gubernamental en el ámbito mundial dedicada al patrimonio cultural, luego de esa Asamblea General en París del año 2011, a la que hice referencia hace un momento, se creó en 2014 un grupo de trabajo internacional e interdisciplinario sobre los objetivos del desarrollo sostenible. Este grupo de trabajo adopta en el año 2017 un plan de acción
en el cual, bueno, entre otras cosas, decía que el reconocimiento, la integración y la contribución efectiva del patrimonio cultural como motor y facilitador del desarrollo sostenible iba a ser uno de los objetivos, no solo de este grupo específicamente, sino del ICOMOS en general. De hecho, el tema del vínculo patrimonio, desarrollo sostenible, así como patrimonio, acción climática, son hoy algunos de los ejes fundamentales de actuación del ICOMOS. Y por otro lado, los objetivos figuraban lograr un proceso coordinado y eficaz de promoción para la localización y el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la nueva agenda urbana de hábitat de Naciones Unidas desde la perspectiva del patrimonio cultural, bueno, centrándose particularmente en la meta 11.4, que es la que hace referencia a doblegar los esfuerzos para la conservación del patrimonio cultural y natural del mundo. A partir de la acción de este grupo de trabajo del ICOMOS, se realizaron y se están realizando y se siguen realizando, por supuesto, toda una serie de reuniones, de debates, de reflexión y de publicaciones, de las cuales me quiero detener particularmente en esta del año 2021. Lamentablemente no está, al menos hasta el momento, traducida a nuestra lengua, pero es una guía de política para actores del patrimonio y del desarrollo acerca de justamente cómo a partir del patrimonio se puede contribuir al logro de, en este caso se toman uno por uno todos los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Me voy a detener únicamente en el primero. Hago una aclaración. Todas estas publicaciones y documentos a los cuales estoy haciendo referencia están disponibles tanto en la página del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, aquellos que corresponden a la UNESCO, y en el sitio web del ICOMOS, aquellos que son del ICOMOS. El objetivo de desarrollo sostenible número 1 está orientado a la reducción y a la eliminación de la pobreza. Entonces, en esta publicación, por un lado, aparecen algunas consideraciones generales, a ver de qué manera se podría contribuir a través del desarrollo, bueno, en este caso, a la reducción de la pobreza. Y luego, para cada uno de los objetivos, además de esos principios generales, se pone algún caso específico, lo que podría ser un caso de buena práctica o alguna acción específica desarrollada por el ICOMOS o por otras instituciones que ejemplifican los principios que se están proponiendo. En este caso del objetivo número 1, se puso a modo de ejemplo la rehabilitación de la Medina de Fez en Marruecos, bueno, un centro histórico, un sitio urbano inscrito en la lista del Patrimonio Mundial, y un trabajo que se está haciendo desde hace décadas, justamente de rehabilitación de la Medina, de la ciudad histórica, considerada un caso de éxito, especialmente en términos de recaudación de fondos e inversión financiera en el sector patrimonial y social, con ejemplos notables vinculados a la animación social y la participación social en el desarrollo de viviendas. Ahora, ¿de qué manera esto se vincula con los objetivos del desarrollo sostenible? Por supuesto, además de conservar el patrimonio, mejorar el hábitat y mejorar las condiciones de vida. En este caso, con involucrar a la población en el proceso de rehabilitación para mejorar las condiciones de vida y combatir la pobreza mediante la creación de empleo. En este caso, la creación de puestos de trabajo es uno de los vínculos directos con ese objetivo número 1. Y en términos de sostenibilidad social, ambiental e integrada, el proceso de salvaguardia de la Medina de Fez se ha centrado en la participación e integración de las comunidades locales. Y acá, ya para ir finalizando, quiero hacer una referencia a otra de las actividades que año a año organiza el ICOMOS, y es que el 18 de abril se conmemora el Día Internacional de los Monumentos y los Sitios.
Para el año 2023, el tema que propuso el ICOMOS como tema del año y que invita a sus comités nacionales e internacionales a organizar también actividades, debates, encuentros, publicaciones. El del tema del año 2023, como decía, estuvo referido a responder esta pregunta. ¿Cómo pueden los sistemas tradicionales de conocimiento fomentar una acción climática innovadora y transformadora? Acá se confluían varios temas importantes. Por un lado, bueno, la ampliación permanente del concepto de patrimonio cultural, dado que, por supuesto, los sistemas tradicionales de conocimiento forman parte de un patrimonio cultural inmaterial. Hace un momento, creo que uno de los disertantes que me precedieron hablaban de un conocimiento vernáculo, justamente. Entonces, lo que se estaba preguntando acá, frente justamente a los impactos del cambio climático, cómo el patrimonio, y en este caso esos sistemas tradicionales de conocimiento, pueden ser parte de la solución. Una vez más, a través del uso racional de los recursos naturales, a través de la incorporación de materiales y técnicas de construcción tradicionales, vernáculos, los que han demostrado muchas veces ser mucho más eficientes ante los impactos del cambio climático que tecnologías o sistemas constructivos no vinculados con una región específica. Bueno, termino con algunas ideas finales. Como decía, me he referido únicamente a unos pocos documentos de la cantidad, de las decenas, diría, que hay, lo cual implica que contamos con un significativo corpus teórico vinculados a estos temas, patrimonio, desarrollo sostenible, acción climática, pero el desafío, aquí quizás hablo particularmente de nuestro contexto iberoamericano, es cómo pasamos todos esos conocimientos a la práctica, ¿no? Dado que lo que podemos observar en muchos planes de gestión o estrategias o políticas públicas de distintos ámbitos gubernamentales es que en muchos casos todos estos conocimientos no han sido aún transferidos a la práctica de la conservación, de la gestión del patrimonio, manejo del cambio climático, etc. Y tal como decía, si bien el patrimonio está mencionado específicamente solo en la meta 11.4, queda claro a través de lo que muy sucintamente mostré, que puede contribuir al cumplimiento de otros objetivos, por lo cual, tal como decía también, corresponde una lectura transversal de los objetivos a través del patrimonio. Y también por lo que hemos ido verificando a lo largo del tiempo y estamos haciendo en la actualidad, es fundamental la participación de todos los actores, incluidos los titulares de derechos, incorporando una concepción amplia y actual del patrimonio y a la vez fomentando el diálogo y los consensos en un marco democrático. Bueno, con esto concluyo agradeciendo una vez más la invitación a participar y la atención de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Alfredo, por tu presentación. Recordamos que al final de la mesa vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Los participantes ya pueden enviar sus preguntas a través de la herramienta Q&A o preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas en Zoom. Vamos a presentar a continuación a la próxima disertante. Marina von der Heide es consultora en gestión, comunicación y sustentabilidad. Ella es tesorera de la comisión directiva de ICOM-Sustain, que es el Comité Internacional de Museos y Sustentabilidad, y miembro de CIMAM. Integró el equipo de la dirección del Museo de Arte Moderno en Buenos Aires como gerente de desarrollo sustentable hasta junio de 2025. Previamente se desempeñó como directora ejecutiva del Consejo Publicitario Argentino y como gerente en la Cámara de Comercio Argentino-Boliviana.
Cuenta con un MBA del IAE, Universidad Austral, y es licenciada en Economía por la Universidad Católica Argentina. Bienvenida, Marina. ¿Qué tal? Buenas tardes, buen día. Muchas gracias por la invitación. Para mí es muy grato poder estar hoy con ustedes y poder compartirles un poco sobre el trabajo de ICOM Sustain que venimos desarrollando ya hace un año, porque se fundó hace un año y estamos como en nuestros inicios. Así que voy a compartir por aquí, a ver si estamos bien. Bueno, muchísimas gracias. Voy a estar compartiendo con ustedes un poco los antecedentes y la génesis de ICOM Sustain, tomando un poco lo que la mesa ha abierto hasta ahora, que creo que tanto las ideas de Isaac, de Antonio y de Alfredo son amplificadoras y muy acertadas para el contexto en el que estamos. Antes que nada, quería empezar con algunas apreciaciones respecto a lo que está haciendo ICOM Internacional, que es el Comité Internacional de Museos en el mundo y que de alguna manera rige un poco la actividad de los museos dentro del sector cultural. ICOM Internacional desarrolló un plan de acción para apoyar a los comités internacionales ya hace un tiempo y proveerles de recursos, liderazgo, herramientas, todo lo que hace a las articulaciones con otros actores. Y es en esa línea que trabajó en un plan de acción concreto sobre la sustentabilidad. Siguiendo un poco con lo que venía diciendo Alfredo, existen los objetivos de desarrollo sostenible y en esa línea se basa ICOM para transformarlos o priorizar las 5 dimensiones que propone al sector de los museos, que son personas, planeta, prosperidad, paz y pactos o alianzas. Es decir, que tratemos de incluir a estas 5 dimensiones en nuestros planes estratégicos, en nuestra mirada, en nuestro enfoque, y ahí tomo un poco lo que dijo recién Alfredo, que es como muy necesario poder bajar de las ideas a las acciones justamente todo esto. En esa línea hay una imagen que a mí me parece muy significativa, que esta viene de ICROM, que también es una organización afín, que pone en valor a los 5 ejes en forma transversal a través de los museos para poder generar cuidado ambiental y a la vez involucramiento de la comunidad. Es decir, tratando de que ese equilibrio entre lo social y lo ambiental exista y que de alguna manera nos impulse a salir adelante. En esta crisis climática que es la que bien describía Isaac en el inicio. Entonces, en esa línea, este año, recientemente ahora en abril, se vuelve a focalizar como la mirada de los museos y de lo que es el enfoque al que deberíamos apuntar en solidaridad, igualdad y sostenibilidad, manifestando fuertemente la intersección entre la cultura y el cambio climático, ¿no? Como forma de dar una respuesta global. Y en esa línea, los museos surgen como instituciones de cuidado que nos invitan a despertar la imaginación, la memoria y la escucha. Es decir, desde ahí también integrarse en el contexto y poder de alguna manera generar el impacto hacia la comunidad y a la vez en línea con la preservación del medio ambiente. Es por ello que la línea de empoderar a las comunidades por parte de los museos toma relevancia tanto en lo que es la construcción de las narrativas, la promoción del conocimiento indígena, la acción climática, y a los museos como refugios en casos de desastre, que es lo que
en el inicio estábamos mencionando como un lugar donde cualquier habitante de las ciudades y de las poblaciones pueda encontrar refugio y bienestar. ICOM Sustain no es un comité que surge porque sí, es un comité internacional que surge ya desde hace un tiempo en su génesis, desde 2018, y es en 2022 que empieza a tener otro vuelo y otra relevancia, porque al cambiar la definición histórica de lo que son los museos y el alcance de los museos, es que el desarrollo sustentable empieza a formar parte de la narrativa e incluso de las necesidades que los museos de alguna manera no solo tienen que satisfacer, sino que tienen que tomar en cuenta para poder desarrollar su propia misión. En 2024 se elige la primera comisión directiva de ICOM Sustain para poder justamente dentro de ICOM promover prácticas de desarrollo sustentable, generar red y network a nivel internacional y también dar impulso a nuevas resoluciones que hagan sentido con todo lo que se está trabajando en los distintos organismos internacionales. El año pasado se lanza el premio al desarrollo sustentable y este año van a estar los primeros premiados en la conferencia internacional en Dubái, que se hace en el mes de noviembre del 11 al 17. Entonces, Sustain está compuesta por 16 profesionales actualmente de distintas partes del mundo, o sea, está integrada lo más pluralmente posible entre todos los continentes, con el objetivo de impulsar el plan de acción del ICOM en temas de sostenibilidad, pero a la vez de fomentar ampliamente el intercambio de buenas prácticas, la generación y el compartir conocimientos entre sus miembros y desarrollar los archivos de ICOM respecto a este tema en la medida que va participando con distintas redes globales como Culture for the Planet, que entiendo que también está participando en este foro durante esta jornada, el G20, COP30, Mondiacalt, hay Climate Heritage Network también en África. O sea que el objetivo de ICOM, por un lado, es generar buenas prácticas, pero por otro lado es tratar de promover dentro de los Estados miembros y dentro de los miembros el intercambio y la articulación para poder lograr estas mejoras y estos cambios en línea con el desarrollo sustentable dentro de los museos y sus propias organizaciones. A lo largo de este año hemos desarrollado algunos workshops, entrenamientos, también algunos webinars, y también empezamos a desarrollar, junto con Avicom, Natist, Somus, el desarrollo de algunas bases de datos como para compilar información y tener herramientas que puedan ser de fácil acceso y compartible en todo el mundo. La comisión directiva actual, que tiene un mandato hasta 2027, tiene como misión la puesta en marcha de este primer comité internacional, es decir, que se instale y que empiece a generar, digamos, esa onda expansiva que generan en general estas organizaciones. Empezamos con 100 miembros y ya tenemos 1040, y a lo largo de este primer año desarrollamos una beca para jóvenes profesionales en el sector cultural, donde cualquier joven profesional se podía postular dentro, digamos, de una serie de criterios, y ganó un proyecto en Uganda para restaurar el museo el museo ferroviario de Uganda, y estar en articulación con la comunidad. O sea que incluso en ese proyecto el tema de incluir a la comunidad y en la sustentabilidad social empieza también ya a estar en acciones concretas. Por otro lado,
el desarrollo de los workshops sobre buenas prácticas. Uno fue desarrollado en el mes de agosto y van a seguramente haber 2 más a lo largo del año. En breve vamos a estar teniendo fechas. Para estos workshops lo que hacemos es encuestar un poco las distintas líneas temáticas y ejes temáticos que son los más relevantes para los miembros de ICOM. Tratamos no de ir desde un lugar hacia los miembros, sino que de los miembros surjan los posibles temas para los workshops. Después participamos en la redacción de resoluciones y publicaciones. Somos miembros fundadores de Culture for the Planet, eso después seguramente lo van a ahondar cuando hable Giovanna. Estamos representando a ICOM en el COP20, que mencionaron en Belén, y vamos a estar desarrollando un panel completo dentro de la conferencia anual de ICOM en Dubái, próximamente en noviembre. En los preparativos de esta reunión hablamos un poco también de la bibliografía y la necesidad de generar casos de éxito. Justo vino a la mente un libro que surgió hace 2 años, que es que les comparto aquí, que bueno, está disponible, pero que es de gran ayuda porque tiene siempre tiene como una estructura teórica y después tiene algunos casos concretos de acciones implementadas, de Sustainable Museum. En la conferencia de Dubái, que se viene próximamente en noviembre, como les adelanté, el abordaje que va a tener Sustain tiene que ver con las comunidades sostenibles, el futuro sustentable de los museos, que es un poco la línea general de la conferencia, pero también va a estar abordando todo lo que es los proyectos de digitalización y sustentabilidad y cómo se trabaja esa línea transversal entre una cosa y la otra, que a veces parecen como caminos que se bifurcan, senderos que se bifurcan, y en este caso concreto es cómo, bueno, se puede, digamos, potenciar la sustentabilidad con la digitalización. Este es nuestro sitio web, que está disponible, que ahora se los voy a compartir. Cualquier persona o profesional o institución puede ser parte de ICOM y de ICOM Sustain, así que eso es una cuestión simplemente de conocer un poco más sobre las bases, pero yo, como es nuevo el comité, quería decirles dónde nos pueden encontrar y les agradezco. Me traté de estar con el tiempo bien cortito porque vi que los tiempos se habían acortado un poco. Así que les agradezco mucho. Tengo acá 2 lugares donde nos pueden contactar en forma directa, así que cualquiera que nos quiera contactar por cualquier pregunta o información adicional, nos puede contactar. Muchas gracias a todos. Gracias, Marina, por tu presentación. Vamos entonces a comenzar con este espacio de preguntas y respuestas. Estuvimos recibiendo algunas consultas. Los participantes todavía pueden enviar otras consultas a través de la opción de Q&A. Tenemos una primera pregunta para Isaac. La consulta es de Doris Couto. Ella consulta si se produjeron documentos de buenas prácticas a partir del caso de Valencia, y si es así, ¿dónde podrían estar disponibles? En Valencia lo que pusimos en práctica por primera vez fue un par de años antes habíamos creado la Oficina Técnica de Asistencia al Patrimonio. Esta oficina técnica forma parte del Plan Nacional. Antonio Antequera comentaba que en España tenemos 15 planes nacionales de cultura y uno de ellos es el Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Desarrollamos ese plan nacional con la creación de la oficina técnica y tras la Dana de Valencia por primera vez pusimos en práctica una de las funciones de esa oficina técnica, que era crear un listado, un grupo de técnicos, según nos demandaba la administración local y regional, necesarios para hacer una primera evaluación de los daños que habían sucedido en el patrimonio. Entonces,
Nos dijeron que necesitaban fundamentalmente arquitectos y restauradores. La oficina técnica por primera vez puso a disposición una relación de profesionales técnicos de la Administración Central que reunían esas dos, o que bien eran restauradores o que bien eran arquitectos, para que pudieran trabajar para las administraciones locales y regionales en esa primera evaluación de daños. Ignoro si eso ha derivado después, porque justo 2 semanas después yo dejé el Ministerio de Cultura, bueno, la Dirección General, y no sé si eso ha derivado en algún documento, en alguna herramienta que pueda ser compartida. Pero la coordinadora del Plan Nacional, desde luego, puede ser contactada y puede hablar en primera persona de cómo fue esa primera experiencia, ¿no? Donde técnicos de distintas administraciones, en este caso de la Administración Central, fueron demandados para nutrir a ese grupo de expertos que tenían que hacer la primera evaluación de daños. Perfecto. Muchas gracias, Isaac, por la respuesta. Tenemos otra consulta, en este caso para Antonio. Teniendo en cuenta los temas que fueron abordados en su presentación, si podría mencionar algunos de los principales desafíos que tienen los paisajes culturales para implementar estrategias de adaptación al cambio climático y tal vez alguna idea de cómo se podrían resolver esos desafíos. Tiene que ser algo, Bueno, es una pregunta sí. compleja, pero quizás la respuesta que sea acotada en todo caso. Sí, sí, no, no, desde luego, eso da para, vamos, para hacer un seminario solo de eso, ¿no? Y no llegaríamos tampoco a soluciones así tan, ¿no? claras. Entonces, bueno, yo creo que sobre todo lo más importante es la aplicación que le damos al conocimiento vernáculo, ¿no? A los conocimientos tradicionales, porque es verdad, y se exponía en una de las presentaciones que hemos visto, que muchas veces sí, el papel lo aguanta todo y sobre el papel pues se dice que hay que tenerlo presente, hay que conocerlo, pero luego, claro, luego, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo ponemos ahí en funcionamiento y sobre todo cómo lo trasvasamos a las necesidades de ahora? Porque claro, mucho de ese conocimiento vernáculo, ese conocimiento tradicional, también hay que adaptarlo, ¿no? A las necesidades actuales que no son las de antes. Entonces, yo creo que ahí es fundamental, pues eso, hacer como una aplicación activa y sobre todo mucho trabajo con las comunidades locales. Y es muy importante el tema, y va de la mano de esto, con el tema de evitar el despoblamiento de estos lugares, de los paisajes culturales, que sobre todo en lugares donde hay, ¿no? Pues una despoblación importante que tienen el vacío demográfico, en España lo conocemos como la España vaciada, ahí tenemos un problema, porque se están perdiendo esos conocimientos. Y yo creo que esos conocimientos sí que son la base para empezar a encarar, ¿no? Estrategias de adaptación. Eso es lo que veo así como más, como primer punto, ¿no? En lo que yo me centraría. Y luego la educación es muy importante, ¿no? La educación patrimonial también juega un papel fundamental. O sea, de parte de también los visitantes que van allí, las propias comunidades locales. O sea, yo creo que sobre todo hay que abordar, vamos, prioritariamente la educación patrimonial y el mantenimiento, la difusión y la aplicación práctica de ese conocimiento tradicional. No sé si con eso más o menos. Perfecto, Antonio. Muchas gracias por tu respuesta. Luego tenemos una consulta para Alfredo, y considerando los temas que presentó y su experiencia en el patrimonio latinoamericano, consultarle cuál considera que podría ser la principal fortaleza para la implementación de estrategias de sostenibilidad, en particular en el patrimonio de América Latina. Gracias por la pregunta. A ver, diría que contamos con dos, en principio, fortalezas significativas. La primera justamente es el riquísimo y diverso patrimonio cultural que contamos en nuestra región, ¿no? Donde prácticamente tenemos excelentes ejemplos de todas las categorías patrimoniales, donde también es cierto que las preocupaciones eh, han ido incorporando esta visión amplia del patrimonio, es decir, esta visión no ya únicamente monumentalista o arquitectónica del patrimonio, y estamos trabajando con estructuras mucho más complejas, justamente el tema de los paisajes, los patrimonios de escala territorial en este momento son fundamentales. Justamente como parte de esa complejización, entra todo este patrimonio cultural inmaterial,
no solo el vinculado con la lengua, la música, las tradiciones, sino también estos conocimientos tradicionales o conocimientos vernáculos como parte de un patrimonio. Esa creo que es una gran fortaleza. Y la otra que yo he notado y que veo casi a diario en prácticamente todos los países de nuestra región, es que contamos con muy buenos recursos humanos, digamos en el campo profesional y en este enfoque multidisciplinario que implica hoy el patrimonio. Creo que esas son dos grandes fortalezas. Dos fortalezas que a la vez implican un desafío. Por un lado está cómo vinculamos esto, es decir, cómo vinculamos los saberes profesionales con los saberes vernáculos o tradicionales, y cómo todo eso, tal como decía al final de mi presentación, lo trasladamos a lo que es el campo específico de la práctica, ¿no? Lo que yo también noto en varios de nuestros países, como decía, es que por un lado tenemos un importantísimo corpus teórico, por otro lado tenemos todo este conocimiento en recursos humanos o depositado en recursos humanos, no solo profesionales, sino también comunitarios, vernáculos. En el caso de nuestra región también es muy importante el conocimiento que viene de los pueblos originarios, de las culturas originarias, pero cómo todo eso no está en muchos casos todavía reflejado en, como decía, políticas públicas, normativas, estrategias, planes de acción, planes de gestión, etc. O sea que ahí está la fortaleza, pero a la vez, digamos, el desafío que por supuesto es una oportunidad. Gracias. Perfecto, Alfredo. Muchas gracias por tu respuesta. Tenemos una consulta para Marina. Teniendo en cuenta que, como comentabas en tu presentación, Ecomsustain es relativamente nuevo en su conformación actual como comité, ¿cuáles son las expectativas que tienen sobre la participación en la próxima Conferencia General de ICOM en Dubái este año? Muchas gracias por la pregunta. Nosotros tenemos también un desafío ahí en esa primer conferencia. Para nosotros es un desafío gigantesco, casi que todo el año ha sido de trabajo para lograr tener esas presentaciones y esas ponencias y ese trabajo en equipo pulido para esas presentaciones. Eh, con lo cual, lo que creemos es que va a ser una muy linda oportunidad de conocer un poco más sobre estos temas, vincularse para los que viajan, pero después también hay posibilidad de conectarse vía digital durante esos 3 días. Así que nuestra expectativa es alta. O sea, nosotros lo que queremos es que todo se expanda. Ahora en breve nos van a estar compartiendo cuántas personas se están inscribiendo en cada una de las sesiones y los plenarios, y ahí vamos a tener más claridad, pero creemos, por al menos las consultas que hemos tenido, que va a ser un tema muy, muy importante para abordar. Perfecto, gracias, Marina. Aquí a través del chat, Antonio envió una información adicional también para la consulta que hacía Doris. Hay un link y el correo electrónico para una consulta que pueda surgir. Creo que hemos ido respondiendo a las distintas preguntas que llegaron. En todo caso, me gustaría invitar a cada uno de los disertantes de esta mesa redonda a que comparta algún comentario final ya para ir cerrando esta sesión. Podemos hacer en todo caso el mismo orden de las exposiciones. Primero Isaac. Reiterar la importancia de las buenas prácticas compartidas, y creo que ha ido sobrevolando en las 4 intervenciones también la importancia de preservar los conocimientos. Le podemos poner distintos adjetivos después, tradicionales, vernáculos, pero que ya se han visto como una realidad, que funcionan, que permiten preservar mejor, mantener mejor y a la larga hacer frente de una manera mucho más efectiva al cambio climático. Gracias, Isaac. Invitamos entonces a Antonio.
Sí. Yo creo que sobre todo, ¿no? También como conclusión, cómo ya a la hora de gestionar el patrimonio cultural es ya inconcebible no introducir la variable del cambio climático y sus efectos. Yo creo que a día de hoy ya nosotros ya lo estamos haciendo en los planes nacionales, los planes de gestión de los sitios patrimonio mundial ya también tienen que ir incluyendo, ¿no? Toda la cuestión del cambio climático y es fundamental, ¿no? No podemos ya ser ajenos a ello y sobre todo esto, la otra derivada que tiene es también formar, como decía antes Isaac, en los técnicos para temas también de protección y salvaguarda, porque los efectos del cambio climático, algunos de ellos ya están siendo irreversibles y hay que también estar preparado para actuar en ese sentido. O sea que tenemos por un lado el intentar evitar que vaya más, que eso no sería ahí ya la mitigación, pero luego también tenemos ya que reaccionar cuando se produzcan estos eventos, que por desgracia pues están siendo cada vez más recurrentes. Gracias, Antonio. Alfredo. Sí, lo que de alguna manera quedó evidente a través de las exposiciones, bueno, en primer lugar sabemos que la humanidad está en este momento ante grandes desafíos. Uno de los principales es justamente el cambio climático y sus impactos, y además un desafío que alcanza a todos, ¿no? A los países ricos, a los países pobres, o sea, nadie se escapa, digamos, de esto. Y esos impactos del cambio climático alcanzan al patrimonio, puesto tanto al patrimonio natural como al patrimonio cultural, y esto lo hemos visto en los casos que nos mostraron con estas dos grandes tragedias climáticas que han ocurrido recientemente en España. Pero a la vez lo que se está mostrando es cómo el patrimonio puede ser no la solución. Por supuesto que el patrimonio en sí no va a poder solucionar el impacto del cambio climático, como no va a poder solucionar la reducción de la pobreza, pero sí hacer una importante contribución. Entonces, creo que eso ha quedado claro. Y también lo que yo he notado, escuchando a nuestros colegas españoles, son las diferencias que hay, ¿no? De hecho, veía buena parte de las acciones que ustedes han encarado, de los planes que tienen, de acciones concretas, de bueno, las publicaciones. Eh, Todavía en el caso de Iberoamérica estamos, creo que, un poco o bastante por detrás, con lo cual nos vienen muy bien estos ejemplos, la difusión de estas prácticas, el saber que tenemos acceso a ello, bueno, y ojalá que todo esto lo podamos paulatinamente ir incorporando. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Invitamos a Marina a continuación. Bueno, yo me sumo a lo que vienen diciendo el resto de los panelistas. Eh, Creo que esta mesa, al menos a mí, me renueva una mirada de cierta esperanza hacia adelante, porque bueno, hay problemas, pero también hay formas de abordarlos. Creo que el compromiso es tratar de articular y de integrar distintas miradas y de tratar de que de alguna manera entre todos se pueda generar ese cambio hacia lo que propone el desarrollo sostenible o el cuidado del medio ambiente o el eje como lo querramos proponer. Y creo que es muy necesario considerar dentro de este contexto a los museos como catalizadores de este cambio necesario. O sea, los museos también integran esa conversación y creo que son como decía Alfredo, el patrimonio lo integra, los museos lo integran, las distintas, los paisajes, y creo que desde ahí, de alguna manera, nosotros tenemos que tratar de ver, bueno, con qué voz y de qué forma podemos integrar a la comunidad a esta conversación. Gracias, Marina. Estamos llegando entonces al final de esta mesa redonda. Queremos agradecer nuevamente a los disertantes invitados y a las personas que participaron de esta actividad. Concluimos entonces esta segunda mesa redonda en el Congreso Internacional de Cultura
en Acción Climática 2025. Muchas gracias, chao. De vuelta. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Chao.